Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Telediario Televisión. En esta oportunidad vamos a focalizar nuestra mirada, la charla de hoy, con una historiadora para hablar de un episodio que tiene al centro del país como protagonista, pero que se reactualiza conforme la historia que se escribió después de sucedido el episodio al que vamos a aludir, ha ido ratificando una lógica que se ha impuesto, para bien y para mal, en nuestra Argentina, que es la lógica peronismo-antiperonismo, que tal vez sea parte del problema de nuestro país. Sobre lo que sucedió en 1955 con la Revolución Libertadora y lo que sucedió con el peronismo en aquellos tiempos y el peronismo post-Revolución Libertadora, la Libertadora como se le llamaba, y de el rol que le cupo a Río Cuarto en esa situación que fue un punto de inflexión en la historia del siglo pasado de nuestro país. Vamos a hablar con alguien que acaba de publicar un libro al respecto, la historiadora rigocuartense Griselda Pécora, a quien estoy saludando. Profesora, un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Mucho gusto de estar en tu programa. Gracias, muy amable. El placer es para nosotros para revisitar un episodio sobre el que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, pero que pocos tienen como referencia, que tuvo a la ciudad de Río Cuarto, a sus unidades militares, como un punto, no sé si de comienzo, pero por lo menos sí de alimento de aquella libertadora. Bueno, ¿por qué eligió este tema, Griselda? Bueno, la elección del tema en realidad sobrevino hace muchos años atrás. Yo por entonces estaba en el final de mi carrera de licenciada en historia y me llamó mucho la atención a través de una versión que recibo eh, a partir de un artículo periodístico sobre el episodio del 2 de septiembre de 1955, en el que Río Cuarto, o por lo menos sectores de la ciudad donde estamos, habían participado, habían estado conspirando, se podría decir así, contra el gobierno constitucional, el segundo, de Juan Domingo Perón, y que ese día en realidad había sido un episodio previo al 16 de septiembre de 1955, en que efectivamente se lleva a cabo lo que los protagonistas de entonces denominaron o se autodenominaron como Revolución Libertadora. Entonces, comencé allí mi investigación muy extrañada porque este episodio de Río Cuarto, que sucede 14 días antes del 16, no había sido tenido en cuenta o no había sido por lo menos historizado como para poder encontrarlo fácilmente en la bibliografía que yo Ujú. consultaba. Y es así que comencé a indagar como todo historiador, buscando en principio documentación. Me encontré con una muy buena información a partir de los diarios locales, del diario El Pueblo, que era de antigua data en la ciudad de Río Cuarto, de principios del siglo XX, y su colega, el diario La Calle, que había sido fundado ya en los años Ujú. 50. Y no solo me encontré con estas noticias y este relevamiento periodístico, sino que también tuve la suerte en aquel entonces, estamos hablando de fin de los 80, principios de los 90, de encontrarme y poder entrevistar, intercambiar opiniones e información con los protagonistas de aquella conjuración armada y también, por supuesto, con los que integraban el, el sector que va a ser derrocado, no solamente a nivel nacional, como es el caso de las acciones que se van a llevar a cabo en Buenos Aires y en los lugares estratégicos del país, como las grandes ciudades, sino que también se replicaba aquí con algunos Ujú. detalles que tenían que ver más que todo con
un medio, una sociedad mucho más pequeña, una ciudad mediterránea diferente a la de Córdoba capital, pero que iba a enlazar finalmente esta conspiración con la del 16 de septiembre. ¿Qué fue lo que pasó ese 2 de septiembre en Río Cuarto? Bueno, para entonces Río Cuarto formaba parte, desde el punto de vista militar, de lo que era la cuarta región militar del país. La sede estaba aquí en esta ciudad, en un edificio céntrico, y allí cumplía su función un general del ejército que había sido un general, podemos decir, leal al gobierno peronista por entonces, el general Dalmiro Videla Balaguer, y que con un grupo de oficiales que se le van a unir en esta idea de conjuración, van a estar también algunos civiles, profesionales del medio, importantes, inclusive importantes apellidos, figuras del medio local, y algunas otras que ya tenían participación en la vida política e institucional de la nación a través de distintas representaciones y en distintas jurisdicciones. Entonces, este pequeño grupo, porque se puede decir que el grupo protagonista del 2 de septiembre era relativamente pequeño, deciden levantarse contra los gobiernos, porque acá estamos hablando no solo de el gobierno nacional, sino el provincial, que era de signo peronista, y el gobierno municipal de Río Cuarto, cuyo intendente había asumido en junio del 55 el señor Amadeo da Pena, dejando atrás dos intendencias importantes para Río Cuarto, para esta ciudad, también del mismo signo político del señor Natalio Castaño. Entonces, en realidad a este gobierno le va a tocar muy poquito tiempo, ¿sí?, en el ejercicio de poder, porque de junio a septiembre realmente pasa muy poco tiempo. En un ambiente, por supuesto, de convulsionado, ¿no?, a nivel nacional, y que se replicaba en todas las capitales. Licenciada, esa confabulación, esa conspiración, ¿ejecutó acciones en Río Cuarto? No alcanzó a hacerlo porque los conjurados tuvieron que huir de la ciudad. Huyeron porque la conspiración fue finalmente descubierta, fue develada. Posiblemente lo que yo llegué a conversar con ellos por una delación de uno digamos, uno de los miembros de este grupo. Por lo tanto, esto llega a oídos del gobierno nacional. Inmediatamente hay una requisitoria, no olvidemos que, o recordemos que aquí existía el casino de oficiales, y a partir de allí esta conspiración se desarma, por lo menos en la ciudad. Los conjurados huyen a San Luis, se refugian en La Toma, y a partir de ahí van a juramentarse a partir de una proclama que escribe el mismísimo Dalmiro Videla Balaguer, en que van a acompañar cualquier acción que, digamos, sea en contra del gobierno en ese momento, ¿no? ¿Usted cree, licenciada, que Videla Balaguer tenía contacto con quienes ya estaban construyendo la conspiración a nivel nacional? Así es, totalmente, porque sus contactos eran sobre todo en la ciudad de Córdoba, a partir de que una de las figuras más importantes va a ser el general Eduardo Lonardi, y sobre todo con quien ya visitaba en forma, se podría decir, privada la ciudad de Río Cuarto, que es el general Aramburu, cuya familia vivía por entonces aquí, y junto con ellos se había delineado una estrategia de acciones para llevar a cabo, pero no tan pronto. Esto va a ser
realmente juzgado por los altos mandos militares como una asonada improvisada. En cierta manera no les cayó bien las acciones, digamos, el movimiento que realiza Videla Balaguer en Río Cuarto, tal es así que posteriormente en algunos trabajos de la hija de Leonardi, de Marta Leonardi, se pone de manifiesto que esta acción fue realmente una acción inesperada, desagradable de los altos mandos oficiales, y que hubo que reestructurar ciertas cuestiones de la táctica y la estrategia que iban a llevar a cabo, ¿no? Sí, que ejecutaron 14 días después, pero el episodio de Río Cuarto, ¿aceleró las decisiones? Aceleró las decisiones y también no desaparece en realidad el grupo conjurado, porque posteriormente Videla Balaguer y algunos de los oficiales que lo acompañaban viajan a Córdoba y se van a unir, se concatena con la revolución que va a estallar en Córdoba el 16. ¿Usted cree entonces se puede construir la hipótesis de que la mecha de la revolución libertadora se encendió en Río Cuarto? Claramente, claramente. Le digo por qué además, Guillermo. Porque si bien el movimiento conjurado fue relativamente pequeño en cantidad, ¿no es cierto?, de miembros en ese momento, tenía mucho vínculo a partir de la relación que todos ellos tenían, una relación de amistad y de camaradería seguramente, con el director del diario El Pueblo por entonces, don Luciano Subirás. Yo he descubierto a partir de las editoriales y sobre todo del espacio que Luciano Subirás utilizaba para comunicarse con los conjurados, a partir de un personaje ficticio con el nombre de Pancho Poncho. Estas eran columnas que aparecían en el diario El Pueblo todos los días y que daban cuenta precisamente de los movimientos y de los pasos a seguir que estaban ocurriendo en Buenos Aires, pero también en Córdoba y en Río Cuarto. Y he encontrado la comunicación a través de un lenguaje, digamos, críptico, pero que realmente devela cuáles eran las noticias o las últimas noticias que el diario El Pueblo daba a partir de esa columna y del editorial a los conjurados. Es muy interesante lo que menciona, porque hay un episodio sobre el que hemos trabajado periodísticamente nosotros también tiempo atrás, respecto de un bombardeo de un avión en el área de material de Río Cuarto, lindero a la ciudad de Río Cuarto, en la localidad de Las Higueras, que fue el propio Pancho Poncho que lo dejó trascender públicamente. Un episodio entre leales e infieles a Perón. ¿Ese episodio se enmarca en esta investigación suya también? Sí, no de todo, digamos, no tratado profundamente como seguramente lo han hecho otros, inclusive recuerdo un trabajo de Guillermo Jeremías y demás, acerca del no bombardeo en Río Cuarto, ¿no? Y fíjate que Pancho Poncho o don Luciano Subirás primeramente lo niega. Es decir, en el diario se encuentra la negación de este hecho, que a vistas de quienes hayan sido las, no digamos víctimas luctuosas porque no las hubo, felizmente, pero el bombardeo se planificó desde Villa Reynolds, partieron de allí, partió de allí también el avión que iba a bombardear la base y bueno, no se concreta y el avión sabemos que va a tener un mal fin, es muy cercano a Río Cuarto, en nuestras sierras. Pero sí, yo también traté con algunos protagonistas o testigos del hecho que todavía podían dar testimonio. Sí, realmente fue un episodio muy trágico en el sentido de
lo que vivieron los habitantes, la población civil de la villa. Sí, la zozobra que generó. En ese momento, Río Cuarto, en esos años, tenía mucha presencia militar. No solo estaba la base, sino también el arsenal de Colbert, el regimiento 14 de infantería que residía aquí en Río Cuarto, pero lo curioso es que estas fuerzas militares permanecieron leales al gobierno constitucional. Griselda, usted en el libro habla de peronismos y libertadora. Cuando habla de peronismos lo pone en plural porque hubo más de un peronismo. Videla Balaguer se declaraba peronista, nacionalista, católico. Hubo un quiebre seguramente respecto de esa identificación con Perón. Cuando pluraliza y habla de peronismo, ¿a qué alude? Bueno, no podemos decir que había líneas internas como hoy podemos ver y que forma parte de nuestra realidad política diaria. Por entonces, el general Perón gobernaba, había una conducción monolítica y el movimiento, ¿sí? Como se lo llamaba en ese momento y se consideraba que era un movimiento que iba más allá del partido justicialista como tal, tenía una conducción bastante homogénea y no me refiero a ya la línea del antiperonismo, está muy marcado para entonces. Y con respecto a Videla Balaguer, realmente es un personaje o una personalidad que también me ocupó en algún estudio más profundo en algún momento, porque siendo leal y habiendo recibido una condecoración que popularmente se le conoció como la Medalla de la Lealtad Peronista, tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces telefónicamente. En ese tiempo todavía él estaba en vida, y no solo eso, sino que fui recepcionista de un hermoso documento de 4 puntos por el cual Videla Balaguer explicaba el porqué y daba los motivos de su cambio de actitud, de pensamiento y demás. ¿Y cuáles eran esos motivos? En ningún momento él se desdice de su peronismo, pero sí está en desacuerdo con algunas medidas de gobierno que va tomando ese segundo peronismo o segundo gobierno ya casi al final, ¿sí? de su desarrollo, porque convengamos que entre el año 54 y 55 se van a suceder distintos problemas y situaciones muy diferentes a la de los años 49, 50. Entre los motivos que él expone es el rompimiento con la Iglesia Católica por parte del gobierno peronista, el hecho de, por ejemplo, medidas que fueron polémicas, pero que marcaron una época, en este caso, la ley de divorcio vincular, la ley que contemplaba la patria potestad compartida entre el matrimonio, el reconocimiento de la prostitución o la ley de profilaxis y la enseñanza religiosa, que había sido un hito en el primer gobierno, cómo va a cambiar en el segundo. Pero también hablaba de que él se había impactado mucho con algunos negocios que se habían hecho con Estados Unidos, siendo que, sobre todo con el negocio del petróleo o de la explotación del petróleo, que por entonces sabemos que el gobierno de Estados Unidos había bloqueado muchas veces y había realmente ensuciado o embarrado la cancha, por decir así, durante el primer gobierno de Perón. Entonces, bueno, este contrato con la California, que era la empresa finalmente que iba
bueno, a explotar y a comercializar el petróleo, contradecía el artículo 40, ¿sí?, de la Constitución, que por entonces ya estaba reformada, por la cual todas las fuentes de riqueza de nuestro país iban a ser un monopolio del Estado argentino. Bueno, eso más cambios de actitudes, pero creo que sobre todo primó en Videla Balaguer la cuestión de ese rompimiento y el alejamiento, ¿no?, con la Iglesia Católica, porque él era un hombre que encarnaba el catolicismo más acérrimo y sobre todo un pensamiento conservador, ¿no? Griselda, Videla Balaguer no era de Río Cuarto, vino destinado aquí. ¿Usted cree que construyó esta conspiración que para usted enciende la mecha de la Libertadora porque aquí encontró un terreno fértil para abonar esa posibilidad de rebelión a Perón? Se lo pregunto porque Córdoba, en general y en particular Río Cuarto, a lo largo de la historia, ha sido un escenario difícil para el peronismo. Y el que ha logrado imponerse es porque tuvo que disimular mucho que era peronismo. Sí, pienso personalmente que lo que él encontró aquí fue un ambiente propicio a la revolución. Los sectores más importantes y podemos decir factores de poder, ¿no?, como los llamamos a partir de la historia y la sociología, estaban ya convencidos de que podían golpear y derrocar al gobierno. Esto, ubicándonos históricamente, por supuesto, estamos hablando de una sociedad rural, estamos hablando de un centro comercial, estamos hablando de corporaciones que tenían que ver con profesiones muy distinguidas en Río Cuarto, ¿no? Estoy hablando, no quiero generalizar en el sentido de involucrar a todos los profesionales, estoy diciendo las instituciones que apoyaron el golpe, ya sea el 2 o ya sea el 16. Y en esto también aparecen sectores agroexportadores, claramente, el sector comercial de Río Cuarto, bueno, dije profesionales, y estoy diciendo médicos, abogados, contadores. Bueno, de hecho también, Griselda, en el bombardeo de la Iglesia Católica. Sí, claro. Porque si bien tampoco se la puede presentar de una manera, digamos, como un bloque, algunos sectores de la Iglesia Católica del Río Cuarto también fueron, si no partícipes, también estuvieron con una posición favorable, ¿no?, a todos estos movimientos conspirativos. Le quería decir que también Río Cuarto, o por casualidad o por causalidad, uno de los pilotos de los aviones de la Armada que bombardeó la Plaza de Mayo en el 55 era de Río Cuarto. Después cumplió funciones como edecán del presidente de facto de Onganía en Buenos Aires. Para finalizar, ¿cree usted que el episodio de la Revolución Libertadora es el episodio iniciático del peronismo antiperonismo que todavía hoy sigue dominando muchas lógicas políticas del presente en la Argentina? Sí, lo creo positivamente, porque a partir de allí, porque claro, el libro es mucho más amplio que el episodio de Río Cuarto solamente. En el libro yo incluyo una brevísima historia, una reconstrucción histórica sobre lo que sería la primera juventud peronista de la ciudad de Río Cuarto, que también va a tener vínculos con la juventud de Córdoba, no así tal vez de Buenos Aires. Y en la última parte del libro, lo digo porque por lo que voy a decir después, está referido a los 3 años de gobierno de la Libertadora en Río Cuarto, siempre vinculado con otras realidades del país. Los 3 años son de 55 a 58, en que se desarrollan gobiernos de facto que, si bien
se dicen constitucionales, sabemos hoy positivamente que eran gobiernos pseudodemocráticos. Entonces, justamente esto del 2 y del 16 desencadena una estrategia que los autores y historiadores que me exceden en este momento, en esta entrevista, han denominado estrategia desperonizadora o la desperonización. Por lo tanto, no es una cuestión de un episodio, es una cuestión de años y de décadas. Comenzó positivamente en esta época de la que estamos hablando, con acciones realmente dramáticas, porque hubo cesantías masivas, porque hubo persecución y proscripción. No olvidemos que el decreto del general Aramburu, tanto los decretos que vinieron en noviembre del 55 como en marzo-abril del 56, realmente ejecutaron lo que va a ser la proscripción durante muchos años no solo del peronismo, sino de sus adherentes, de la posibilidad de presentarse a elecciones, de no pronunciar los nombres prohibidos, como Perón, Eva Perón, etc. Y aquí en nuestra ciudad se replican acciones que también tienen que ver con lo cultural, con lo educativo, con lo institucional. Por caso, yo he citado la destrucción de monumentos, de documentos inclusive que podrían haber servido a esta reconstrucción y a otras, y que lamentablemente no hemos encontrado. También el allanamiento, por decir así, a partir de los comandos civiles de Río Cuarto, de lo que era la sede del Partido Justicialista en su rama masculina y en su rama femenina, en la calle Constitución de nuestra ciudad, o Eva Perón para entonces. Griselda, ávidos de leer el texto que será presentado mañana en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, le agradezco esta charla. Siempre nos quedan muchas preguntas para realizar, siempre los tiempos terminan limitándonos, pero si usted está predispuesta, haremos un segundo capítulo de esta historia, si le parece. Sí, cómo no. Mañana, viernes, a las 19:30, vamos a presentar el libro en la sede de la Biblioteca Mariano Moreno de Río Cuarto. Por supuesto, quedan todos invitados, los recibiremos gratamente. Bueno, a vos, Jeremías, Guillermo, te agradezco el espacio y saludos afectuosos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Griselda, y felicitaciones por el trabajo que espero prontamente leer. Muy amable. Gracias. Bueno, la historia habla de cómo Río Cuarto fue protagonista, el centro del país en el inicio de un proceso histórico, más allá de las valoraciones ideológicas, que fue determinante en el siglo pasado en la República Argentina. Como lo dijo la historiadora, la mecha se encendió en Río Cuarto. Después, todos sabemos lo que ocurrió. Los vuelvo a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.